Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 35 al 44. Cuando nos encontramos decimos amén. Amén. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadlos vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿cómo vamos y compraremos pan con 200 denarios y le hemos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces también. Y lo que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Vamos a orarle al Señor para que Él sea con su palabra, con nuestros corazones, y podamos tener en esta mañana de Él, y por medio del Espíritu Santo, alimento espiritual a nuestras almas. Amén. Oramos. Señor, una vez más pedimos tu bendición para este tiempo, un tiempo especial, un tiempo en el que nos rendimos delante de tu palabra, en el cual también, Señor, alzamos los ojos, alzamos nuestras manos, pidiendo tu bendición, Señor, para que por medio del Espíritu Santo, por medio de tu siervo, tu pueblo, Señor, pueda ser alimentado, saciado, guiado, apacentado, Señor, que podamos no solamente ser oidores olvidadizos, sino practicantes de lo que conlleva una relación contigo y una fe, Señor. En tu nombre pedimos que nos guíes a todos y que este estudio sea alimento una vez más para tu iglesia, Señor. En tu nombre oramos y te decimos amén y amén. Pues ya llevamos varios domingos, vamos a decir ya algunos meses, estudiando el Evangelio de Marcos, y podemos hacer un recorte un poco de qué venía diciendo Marcos de lo que estaba aconteciendo en el ministerio de Jesús. Recordemos un poco qué era lo más importante, y lo decía en Marcos capítulo 1, que él había venido y que lo más importante no eran los milagros, sino que lo más importante era la enseñanza que daba él. Y esto era un punto que dejamos bien claro. Pero si recordamos, el domingo que pasó, no, el otro anterior, recordamos allí que habían regresado los discípulos de la misión que el Señor le había dado, de ir allí. Tenían, decíamos, alrededor de 3,200 kilómetros, montes, montañas, lugares secos, lugares desiertos, lugares rocosos también decíamos, y ellos tenían ahí toda esa área, esa zona, para salir, predicar, enseñar y también sanar, porque el Señor le había dado poder a ellos y le había dado autoridad. Y ellos ahora se encontraban regresando de esa misión, y el Señor le dice algo. El Señor le dice: vamos a un lugar desierto a descansar. Y decíamos que indudablemente los discípulos habían regresado como regresamos nosotros de un viaje de muchas horas. Decíamos que los discípulos habían regresado agotados, cansados, fatigados, el enfrentarse con la lucha, con los problemas de las personas, con situaciones que se le daban a ellos. Decíamos que todo eso, que era el ministerio de ellos, indudablemente traía cansancio, traía fatiga, traía pues el descanso no solamente mental, sino también
físico, decíamos, y el Señor le promete algo, el Señor dice, vamos a un lugar desierto a descansar, a reposar. Y sucede que allí, en medio de esa promesa, pasa algo. Sucede que dice que la multitud vio al Señor y ellos se decían unos a otros, esta es nuestra oportunidad porque tenemos al Maestro. Y ahí salieron corriendo y terminamos y cerramos la escena de que el Señor le estaba enseñando, de que el Señor estaba enseñando a toda la multitud. Y cuando el Señor vio la multitud, dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y cerramos allí esa porción. Así que la porción que tenemos hoy continúa a esa historia, a esa introducción que hemos escuchado. Hay una multitud que no solamente hay 5,000, como quizás en las negritas aparece, sino que es algo que aparece en los 4 evangelios, y hay detalles, y hay un evangelio que prioriza, que enfatiza que solamente esos 5,000 eran ¿qué? Hombres. No se estaba contando ni mujeres ni niños. Y vamos a recordar un poquitico más adelante el número de aproximado que había allí y que concuerdan todos los comentaristas y todos los que hacen una exégesis profunda del texto. Yo he titulado el estudio de hoy Compasión, que fue lo que el Señor sintió cuando vio la multitud, compasión y acción, porque ahora el Señor va a hacer algo. Pero también lo que quiero que se lleven a sus casas es una fe necesaria en nuestros días para que el Señor tenga ahí compasión y acción en medio del mundo que vivimos. Así que el pasaje de hoy indudablemente va a estar marcado por la compasión y por la acción de más allí de la gracia y el amor del Señor. Siempre que busquemos del alimento espiritual, siempre que busquemos del Señor, va a llegar también ese alimento físico que también nosotros cantamos. Cantamos ahorita que Jesús es el pan de vida. Leíamos ahí en Éxodo cómo el pueblo se quejaba y el Señor le dijo, pues voy a proveer en abundancia para que ustedes no se quejen. Voy a proveer en abundancia para que ustedes vean que yo soy el que doy, el que provee lo necesario para sus vidas. Así que recordemos esto, siempre que busquemos del alimento espiritual, no vamos a tener falta del pan físico. Y esta multitud que andaba corriendo, que había tenido un encuentro con el Señor, estaba no solamente necesitada del alimento físico que el Señor hizo ahí en el milagro, sino que esta multitud tenía una necesidad mayor, y era el alimento espiritual, eran el ser restaurados, el ser guiados. Pero la pregunta en esta mañana, ¿qué realmente estaban buscando estas personas? ¿Qué realmente estaban buscando esta multitud que había corrido sobre unos 3 kilómetros para tener un encuentro con Jesús? ¿Qué estaban buscando ellos? ¿Qué buscaban? ¿Qué a veces buscan las personas hoy cuando se acercan al Señor? A veces las personas se acercan al Señor porque quieren ver un milagro, porque quieren ver que el Señor les sana. A veces las personas se acercan al Señor, como decimos nosotros, para resolver nuestros problemas. Y bueno, ya después que fueron resueltos, yo me olvido completamente del Señor. Cantaba un bello himno ahí que decía, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. Pero ¿qué estaban buscando estas personas? Y hay dos posturas. Estaban buscando el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús,
o estaban buscando solamente sus milagros. Recordemos que ya se había expandido con la misión de los 12. Al ir ya se había expandido de que había un grupo de 13 y un maestro principal que estaba haciendo ¿qué? Que estaba haciendo milagros, que estaba trayendo sanidad, que estaba resolviendo ahí el problema de algunos, y lo veíamos con la mujer del flujo de sangre, lo veíamos ahí también con la resurrección de la hija de Jairo, y con todo un grupo de milagros que el Señor estaba haciendo. Pero es algo importante que debemos recordar en esta mañana. ¿Qué estaban buscando estas personas realmente? Y preguntarnos a nosotros qué estamos esperando, qué estamos buscando del Señor siempre que llegamos a su casa. ¿Qué buscamos del Señor? ¿Buscamos solamente sus milagros o buscamos también sus enseñanzas? Esto es para que medite cada uno. Y Jesús, que lo conoce todo, Jesús que conoce no solamente allí los corazones, sino que también conoce los pensamientos que había en él, no solamente hace milagros, el Señor también hace algo más: satisface nuestra necesidad, satisface lo que verdaderamente necesitamos. Y esta multitud no solamente necesitaba el alimento que el Señor estaba ofreciendo ahí con el milagro. Recordemos lo principal: ellos eran como ovejas sin pastores. Y el Señor se atribuye así, y Él se declara, leíamos en el Salmo 23, el buen pastor. Así que decíamos que hay algo terrible, y es estar perdido y que nadie te esté buscando. Eso es bien malo, eso es terrible. Pero aquí podemos encontrar que está Jesús y está al encuentro con esa multitud que está perdida. Ha encontrado al buen pastor. Podemos decir que se ha solucionado su mayor problema en su vida. Así que podemos pensar en esta mañana: ¿cómo tienes tu corazón para con el Señor? ¿Cómo tú tienes tu corazón para con el Señor? ¿Estás dispuesto a lo que sea? ¿Estás dispuesto a lo que el Señor te llama? ¿Cómo tienes tu corazón para el Señor? Es una buena pregunta. ¿Estás entregando tus dones? ¿Estás entregando el tiempo? ¿Estás entregando todo lo que el Señor te pida? Porque acá sucedía algo. Sucedía que esta multitud nos dice que su corazón estaba ¿qué? Endurecido. No solamente estaban buscando al Señor ahí para enseñanza, quizás para resolver sus problemas, ellos estaban teniendo algo. Ellos estaban, como nosotros decimos acá en Cuba, en lo último. Y lo último que había en esa región era que había un grupo de 13 que estaban haciendo milagros, que tenían poder y que podían ayudar a las personas. Y eso es lo que ellos estaban siguiendo. No estaban ni siguiendo las enseñanzas, ni estaban siguiendo tampoco los milagros que podía hacer. Estaban siguiendo lo último, y lo último que había allí eran estos 12 hombres con el maestro. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo tienes tu corazón? Por eso la pregunta es: ¿cómo estamos delante del Señor? Y este pasaje podemos decir que es uno de los pasajes más difíciles de enseñar en toda la Biblia. Es el mensaje más difícil de predicar en toda la Biblia. Podemos ver cómo estuvo Jesús anteriormente sobre las 4 horas enseñando a esa multitud. Estuvo enseñando allá a la multitud, y ahora podemos ver que termina con acciones. Termina con acciones las cuales el Señor hace y utiliza una vez más a los discípulos. Y recordemos que los discípulos estaban como cansados, agotados, fatigados, y a pesar de eso el Señor quiere utilizarlos y le dice a ellos: no, dale vosotros
de comer. ¿Usted se imagina esa escena? Allí una multitud bien grande y el Señor diciéndole a los 12, denle ustedes de comer. A diferencia de otras porciones en la Biblia, este milagro está presente durante los 4 evangelios de la Biblia. Y podemos recordar que hay una necesidad. Y la necesidad era el descanso de los discípulos. Decíamos que había un problema, el Señor había prometido descanso y ahora esta multitud para los discípulos era como un estorbo. Es como cuando estamos cansados, enfermos, quizás en casa y no queremos que nadie nos visite, que nadie esté allí, que nadie nos hable y empiezan a venir personas. Probablemente nosotros lo vamos a ver como un estorbo, como algo que no necesitamos. Había una necesidad, la necesidad del descanso de los discípulos. Y recordemos que encontramos acá ahora en la porción la multitud que está allí y que tenía una mayor necesidad que el descanso de los discípulos. Tenía una necesidad mayor y era, como decíamos, ovejas sin pastores. Así que vamos a ver el versículo y vamos a ver si a usted, al igual que a mí, le causa asombro lo que dicen los discípulos. Ahí los discípulos, cuando ven esta multitud y el Señor empieza a hablar con ellos, tiene compasión con ellos. Dice el versículo 36 que los discípulos llegan y le dicen al Señor: Maestro, despídelos porque ya es demasiado tarde y estamos en un lugar desierto. Estamos en un lugar desierto. No hay resguardo si empieza una tormenta, no hay resguardo si empieza a llover. Estamos aquí al aire libre, expensos a cualquier cosa, a cualquier temor, a cualquier evento que pueda ocurrir. Tengo que despedirlos para que ellos, por sus medios, vayan a los campos, vayan a las aldeas y compren pan, porque ninguno de ellos tiene pan allí. Yo no sé si a usted, igual que a mí, le causa asombro este actuar de los discípulos. Una multitud sedienta, una multitud que necesita del Señor, que ha encontrado el buen pastor, que ha encontrado lo más importante para su vida, que el Señor le está enseñando, y ya los discípulos le dicen: ya se acabó la clase, hermano, que se vayan, que busquen por sus medios la comida. Y yo no sé, decíamos, si a usted igual que a mí le causa asombro, pero debe causar asombro esa actitud de los discípulos. Y hacia el final, siempre las personas al final del día necesitan comer. Siempre cuando va cayendo la noche nosotros necesitamos alimentarnos. Así que no había ni modo de conseguir alimento, no había ni modo de cómo haber allí la necesidad también que ahora ellos tenían, la necesidad de comer. Recordemos que había no solamente hombres, también había mujeres y había ¿qué? Niños. Imagínense la escena allí, una multitud bien grande, los niños, como siempre, hay algunos que ¿qué hacen? Cuando empiezan a tener hambre, empiezan a llorar, quizás algunos que estaban ancianos, necesitados también del alimento. Y podemos ver que ahora sucede esto, le causa asombro, al igual que a mí entonces, la decisión de los discípulos de ser despedidos. Despedir a toda esa multitud. ¿Usted se imagina esa escena? Pero eso no es lo asombroso. Lo asombroso es que la pregunta es: ¿dónde la multitud va a conseguir alimentos? Si ya era bien tarde, ya las tiendas estaban ¿qué? Cerradas, los comercios que podían vender indudablemente estaban cerrados y no había tampoco en almacén, podemos decir, para tanta multitud que había allí.
Así que podemos ver otro problema grande ahí. No solamente las personas necesitadas del buen pastor, sino ahora necesitadas del alimento físico, de la comida. Estaban necesitados esta gran multitud. Así que las personas necesitan mucho más que el alimento, y era algo importante encontrar a Jesús. Encontrar a Jesús, porque ellos estaban sin rumbo, eran como ovejas sin pastor. Ellos se seguían unos a otros, buscaban la última novedad, buscaban lo último que había en su contexto, y lo último era este hombre con sus milagros. Por eso la pregunta: ¿qué sigue la juventud hoy? ¿Qué sigue la juventud hoy? Y nosotros lo podemos ver. No hay que salir a otro planeta. ¿Qué sigue la juventud hoy? Indudablemente tiene resultados que son solamente temporales. Usted puede ir a una fiesta y tener un gozo terrible, inigualable. Quizás el día de su cumpleaños usted hace una fiesta y tiene un gozo que grandísimo, pero después cuando llega el otro día, ¿qué pasa? Ya pasó todo. Y estas personas estaban tras Jesús. Y ellos pensaban que seguir a Jesús le iba a solamente traer gozo, le iba a hacer de bendición solamente ese día, solamente en ese encuentro. De modo que lo que encontramos en este pasaje es que esa multitud, al igual que los discípulos, necesitaban conocer más de Jesús. Lo que esta multitud necesita es conocer más de Jesús. Dice el Evangelio que Él es el buen pastor, que Él da su vida, ¿por qué? Por las ovejas. Y ellos eran ovejas descarriadas. Y podemos ver que hasta sus discípulos necesitan conocer de Jesús. Así que decimos que es una porción bien difícil, una porción la cual a nuestras vidas indudablemente nos debe preocupar. Pero más allá de todo esto, podemos ver que los milagros no pueden satisfacernos del todo. Los milagros a veces ocurren de manera temporal. Usted tiene un dolor y le pide al Señor que haga un milagro, ¿y qué pasó? Pasó el dolor, fue temporal. Usted puede pedir al Señor allí, quizás una persona que está casi padeciendo, que el Señor extienda su vida. Y el Señor da y extiende su vida, pero solamente su vida es ¿qué? Temporal. Así que los milagros del Señor indudablemente también van a ser ¿qué? Temporales. Y para esta persona, el milagro que el Señor iba a hacer, también iba a ser ¿qué? Temporal. Pero tenían algo mayor que los milagros. Y decimos que tenían a Jesús. Y teniendo a Jesús, como dice el Evangelio, lo tienes todo, tienes todo lo demás. Así que los milagros no pueden satisfacernos del todo. Incluso cuando nosotros pedimos, aun cuando nosotros queremos, aún nos pueden satisfacer, pero solamente de manera temporal. Son como el pan. El pan se acaba y pronto volvemos a tener ¿qué? El hambre. Indudablemente al otro día por la mañana, toda esa multitud volvió a ¿qué? Volvió a tener hambre. El Señor hizo el milagro, pero los milagros no pueden satisfacernos del todo porque son temporales. Pero recordemos que Él es el pan de vida y Él puede satisfacernos completamente y para siempre. Jesús no solamente da lo que la gente quiere. Yo no sé si usted ha escuchado o si quizás lo ha experimentado, al igual que yo, que a veces yo le pido algo del Señor, pero el Señor me da otra cosa. Y a veces digo, bueno, yo no pedí esto. No, pero eso es lo que el Señor sí sabía que tú necesitabas. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos. Y la multitud allí pensaba que yendo al Señor
ellos resolverían ahí su problema. Ellos ya iban a tener alegría para siempre. Ya ellos no tenían más problemas más. El Señor allí dice, los milagros son de resultado temporal. Así que Jesús no solo da lo que la gente quiere, también Jesús da lo que tú y yo necesitamos. Y necesitamos conocer a Jesús como necesitaba esta multitud y necesitaba también los discípulos. Y la verdad de Jesús era que Él sí podía hacer el milagro. Él sí podía dar, como lo hizo, alimento ahí a la gran multitud. Pero recordemos algo más. Jesús, lo más importante, decíamos, no son los milagros, sino la enseñanza. Y lo más importante que ellos debían saber, que debían recordar, que debían llevarse a sus hogares, era que el Señor era el salvador de los pecados, que el Señor era el dador de la vida, que el Señor era aquel que podía saciar completamente su vida si entregaban su fe. Por eso hay una compasión, hay una acción, pero se requiere de una fe que es necesaria, que después de ese milagro ellos continúen creyendo en el Señor, continúen creyendo en el poder de Dios. Así que la multitud quería conocer al Señor, la multitud quería conocerlo, la multitud allí le conoció por las enseñanzas, la multitud le conoció por los milagros, pero también suena algo loco este milagro, quizás hasta difícil de creer, hasta quizás difícil de comprender este milagro de solamente allí con 2 peces, 5 panes, alimentar a una gran multitud. Parece algo loco, parece algo sin sentido, pero yo le traigo una pregunta en esta mañana. Y la pregunta es, ¿crees en el poder de Dios? Dependiendo de nuestra fe, es que vamos a ver a Dios actuando en nuestra vida. Dios siempre va a estar actuando, Dios siempre va a estar a nuestro favor, pero si no tenemos fe, el Señor va a estar orando y nosotros vamos a decir, oh, el Señor se ha olvidado de mí, pero el Señor está orando. Todavía tú tienes vida, todavía puedes escuchar, todavía puedes ver, cuando muchos no lo pueden hacer. Por eso la pregunta clave en esta mañana es, ¿crees en el poder de Jesús? Esta multitud creía en el poder de Jesús. Creían que Jesús podía hacer milagros, pero no sabían hasta qué magnitud el Señor tenía poder realmente. Hasta qué magnitud el Señor podía entrar a su vida, cambiar sus corazones, ya no ser más ovejas sin pastor, sino que conocer, vivir, tener el buen pastor que cuida, que apacienta, que alimenta a las ovejas. Así que podemos ver allí que aunque suene loco, si tenemos fe, si creemos en el poder de Jesús, todo en nuestra vida va a ser posible. Todo en nuestra vida va a ser posible. Pero lo que encontramos en el versículo 37 también es algo que causa admiración. Dice que cuando el Señor le dijo a los discípulos, dale vosotros de comer, dice que ellos dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer a toda esta gran multitud. Suena algo raro, porque los discípulos le dicen a Jesús lo siguiente, no le dicen, ¿cómo compraremos pan con 200 denarios para toda esta multitud? Y un denario era el pago de un día de trabajo. Así que aquí hay, con los 200 denarios, casi 8 meses de trabajo, 6 meses de trabajo aproximadamente. Pero usted recuerda cuántas personas, decíamos los domingos atrás, habían realmente
en esta gran multitud, y esto es lo que le debe causar asombro. ¿De dónde ellos iban a sacar tanto dinero para la gran multitud? Decíamos que habían 5.000 hombres, pero esos hombres de ellos, algunos tenían hijos, algunos tenían suegra, algunos tenían su madre en vida, pero también algunos tenían esposa. Así que cuando usted suma o multiplica ahí, debe haber entre 15.000 y 20.000 personas, suponiendo que el número de mujeres y de niños iguale al de los hombres. Así que es algo loco. Piénselo para que usted vea. Con 200 denarios, que quizás se podía comprar de 500 a 1.000 panes, podemos decir, ¿cómo iba a saciar aquello? A una multitud de 15.000 y 20.000, que ahora no solamente estaba hambrienta espiritualmente, sino hambrienta físicamente. Ahora había un gran problema. Físicamente ellos necesitaban comer. Esa es una realidad que hay en el pasaje. Y una realidad es que los discípulos solamente contaban con 200 denarios para comprar pan. Así que suena algo loco esto acá, y por eso los discípulos le dicen: ¿cómo quieren que nosotros hagamos esto? Nosotros no podemos. Para nosotros eso es imposible. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Que para nosotros hay muchas cosas que parecen imposibles, pero en las manos de Dios todo es posible. Quizás usted piensa, quizás usted tenga un problema, quizás usted está atravesando una situación X en su vida y usted piensa: yo no puedo por mi medio. Quizás yo soy como los discípulos, que solamente tengo 200 denarios, que tengo solamente un poquito de dinero para comprar la comida hoy y no sé mañana. Pero en las manos del Señor todo es posible. Así que esté meditando en esto. Y por eso decíamos: ¿cómo está tu corazón con el Señor? Dependiendo de cómo esté tu corazón, de cómo esté tu entrega al Señor, de cómo esté tu fe con el Señor, entonces tú vas a ver a Dios obrando a tu favor. Yo pregunto en esta mañana: ¿usted recuerda y usted permite que lo que parece imposible en el cristianismo le impida creer en lo posible? Piensa y medita en esto. ¿Permites que lo que parece imposible, algo que parezca imposible, te permite que lo que parece imposible le impida creer en lo posible? Hay cosas que son imposibles a nuestra mente, a nuestro pensar. Ahora, eso le permite a usted, eso le impide creer en la posibilidad que Dios puede obrar a tu favor. Muchas veces tenemos incluso pequeños casos, como usted dice, cuando vemos que aquello lo vemos con nuestros ojos tan imposible, pero rápidamente recordamos la promesa de Dios, que Él nos dice que lo que es imposible para nosotros los hombres, Dios lo puede hacer posible. Amén. Es una gran realidad. A veces las cosas imposibles a nuestra mente, a nuestro entender, ya la damos por asentada. Eso no puede ser posible. Eso no va a ocurrir. Oye, no lo esperes, eso no va a ocurrir. Y el Señor lo quiere, el Señor está dispuesto, pero como dice allí Pablo, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y no solamente al pecado, sino también a los milagros, al pensar, a no conocer al Señor con todo su poder. Y por eso decíamos ahorita: ¿crees en el poder de Dios? Necesita fe. Hay compasión de parte de Dios para con nosotros. El Señor se compadece de nosotros. El Señor toma acción al compadecerse de nosotros. Pero hay una necesidad de una fe. Hay una necesidad de una fe
anclada, firme en las promesas del Señor. Y decíamos que es un milagro difícil de explicar. Un milagro difícil de explicar, lo que encontramos ahí, que el Señor levanta sus ojos ahí con esos pocos alimentos, 2 panes, los 5 panes, los 2 peces, mira al cielo, los bendice, y no sabemos de dónde salen las canastas. Ninguno de los evangelios nos dice en las canastas que ellos recogieron, cómo se multiplicó. Es un milagro difícil de entender, difícil de explicar. Todas las personas que comieron hasta que quedaron. Que sobraron, hermanos, solamente por fe. Solamente por fe. Y usted va a poder ver a Dios actuando en tu vida solamente por qué. Solamente por fe. No hay otro modo en el cual el cristianismo tenga sentido. Usted se pone a leer ahí los evangelios, una porción en el Apocalipsis, y solamente por fe usted va a creer de que usted va a ser apartado y que van a caer a tu lado 1000 y a tu lado 10.000 y a ti no te va a pasar nada. Solamente por fe. Y este pasaje no hay otro modo de explicarlo, no hay otro modo de comprenderlo que solamente por la fe. Y ellos allí conocieron esta gran multitud de 15, 20.000 personas, y también los discípulos una vez más conocieron quién realmente era el Señor, quién realmente era Jesús, que no solamente enseñaba, y decíamos que quizás pasó 4 horas, 5 horas ahí enseñando, quizás las personas ya también cayendo la noche agotadas, cansadas, estuvieron corriendo 3 kilómetros. Usted se imagina la escena, le pone sentido a la escena, y usted dice, oye, lo que realmente las personas se estaban pasando ahí, ya el hambre estaba apretando ya, pero también estaba cayendo la noche, estaban en un lugar desierto. Había todo un ambiente para el cual Jesús mostrar su poder y una vez más afirmar quién realmente Él era. Por eso la pregunta, ¿quién es Jesús para ti hoy? Quizás tiene 20, 30, tiene muchos años en el Evangelio, pero ¿conoces al Señor realmente? Yo diría que nunca vamos a alcanzar a conocer al Señor del todo, pero creemos en su poder, y esto sí lo podemos hacer, creer en su poder por medio de la fe. Y esto nos debe traer a la memoria, y la hermana Adita tenía la lectura de la alimentación en el desierto. Ahí se estaban quejando, murmurando, oye, nosotros comíamos ahí unos consuelos de carne, nosotros comíamos pan. Hermanos, un esclavo no come carne. Ellos eran esclavos allí en Babilonia, ellos estaban esclavos en Egipto. Pero mire, pastor, el ser humano es mal agradecido. Dios nos saca de la esclavitud y ellos murmurando en contra de Dios. Dios le da el maná, le da la carne, y aún así no están agradecidos con Dios. Continúa, ¿no? Yo le digo, voy a ver si ellos más tiempo van a ver si ellos preferían estar esclavizados, recibiendo maltrato, golpes, cuanto le quisieron hacer los beneficios a él, estar libres y creyendo en el Dios que los había sacado. Es una gran realidad. Incluso ellos expresaron, ¿no? Y es algo terrible. Ellos expresaron, mejor hubiéramos muerto, hubiéramos ya acabado nuestra vida allá, mejor el Señor nos hubiera quitado la vida. Pero nos debe traer a la memoria esto, la alimentación del maná en el desierto. Un lugar desierto también, donde no había comida, y del cielo caía el maná. Incluso el Señor le dijo, deben recogerlo para que coman al 7º día, deben recogerlo del cerdo. Y ahí podemos ver que el ser humano tiene también a desconfiar tanto, que hubo algunos que dijo, bueno, nosotros vamos a guardar por algunos días más. Y ahí se echó a perder, ¿no? Y podemos ver ahí cómo a veces nosotros, y el Señor nos lo dice, no nos afanéis, cada día tiene su propia carga, tiene su propio afán.
tiene su propio peso. Y a veces nosotros nos afanamos algo más allá. Bueno, la semana que viene es la escuela bíblica. Bueno, cuando llegue el día, veremos, ¿no? Y a veces nosotros como humanos hacemos eso, miramos más allá y el Señor nos dice, mirad aquí y ahora. Así que aún en el desierto el Señor enseña, aún en el desierto el Señor también prueba a los discípulos, prueba a la multitud. En los discípulos, no es imposible, no, pero estoy yo y conmigo todo es posible. Pero en el desierto aún también el Señor nos bendice, hermano. Y el desierto todos nosotros lo pasamos y lo vamos a estar pasando en algún momento de nuestra vida. El desierto son las pruebas, los tiempos difíciles en nuestra vida, pero aún allí el Señor nos enseña. Cuando tropezamos, nos tenemos que llevar una enseñanza. Cuando tenemos una prueba, el Señor nos enseña. A veces el Señor nos prueba, pero también, indudablemente, el Señor, después que pasamos todo eso, el Señor nos bendice. Como aquí la multitud de ellos corrieron, fueron enseñados, fueron probados, pero también fueron ¿qué? Bendecidos en gran manera. Así que reconoce a Jesús no solo por los milagros. A veces las personas buscan a Jesús, y lo decíamos en la introducción, buscan a Jesús solamente por los milagros. Bueno, y están a veces en una situación un poco difícil de enfermedad y dicen, bueno, si el Señor me sana, yo creo. Hermano, el Señor no te tiene que sanar para tú creer. Quien da el regalo de la fe, del creer, es Jesús. Y Él puede hacerte el milagro, Él tiene el poder para realizar el milagro, pero la fe, ¿quién la da? ¿Quién lo otorga? El Señor, hermano. Es necesario reconocer a Jesús no solamente por los milagros. Su poder va más allá. Decíamos que los milagros son temporales, traen una bendición temporal. Nuestra vida acá es que temporal, y cada milagro es temporal y nos puede traer gozo. No decimos que no, indudablemente nos pueden traer gozo, pero los milagros van más allá. Va más allá, que podemos ver su poder para perdonar ¿qué? Nuestros pecados en la cruz. Su poder va más allá para sacarnos de una prueba, para sacarnos de un problema que tengamos, para aliviar nuestras cargas. Su poder va más allá para restaurar nuestra familia, nuestro matrimonio. Va más allá su poder para transformar una vida que no tenía sentido, que caminaba sin rumbo, que seguía los placeres quizás de este mundo, y el Señor tiene poder para restaurarte, transformarte, para brindarte de su amor y de su perdón, que son mayores que los milagros que puedan ocurrir en nuestra vida. Yo quiero que recuerde esto, que a cada minuto quien camina a tu lado, ¿quién es? Es Dios. Y Dios tiene todo el poder para hacer que tu entorno cambie completamente, para que tu contexto cambie completamente. Yo quiero que usted se lleve esto a su hogar. Usted no es una oveja perdida. Aun cuando el mundo se lo diga, aun cuando el mundo le diga que su fe es una locura, aun cuando el mundo diga que creer en Dios es algo sin sentido, recuerde, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de mí? Que soy su hijo, que soy escogido, que soy perdonado, que soy restaurado. Y todo eso solamente ¿por qué? Por su infinito poder, por su infinita misericordia. Pero es necesario que vivamos por fe.